Imagina que estás al borde de un arroyo en las montañas del sur de China. El aire es templado, húmedo, pero fresco. Payo, tus pies. La tierra está cubierta de hojas suaves y raíces viejas. Escuchas el murmullo del agua corriendo entre piedras lisas. Es un sonido que no tiene principio ni fin. No hay prisa en ese fluir. Y sin embargo, el agua llega a todas partes, sin esfuerzo. To do, oh God. Hoy, en este espacio, sin exigencias, sin metas apremiantes, sin necesidad de concentración plena. Te invito a recorrer un camino ancestral, uno que no necesita zapatos duros ni mochilas llenas, un sendero invisible, hecho de momentos presentes y de rendición consciente ante lo inevitable. Hoy vamos a explorar el arte de no esforzarse, de cómo hacer sin hacer, de cómo vivir sin controlar, de cómo, como el río, fluir sin dejar de llegar. El concepto que guía este viaje se llama Wu Wei, una palabra china antigua, pero que ha resonado en muchas culturas a lo largo de los siglos. Significa o literalmente no acción, aunque su verdadera esencia es más sutil y más poderosa. No se trata de pereza ni de resignación, sino de alinearse con el ritmo natural de las cosas, de dejar de empujar para comenzar a permitir. Durante las próximas 2 horas pasearemos lenta y suavemente por 4 paisajes de esta filosofía. Cada uno nos revelará un ángulo distinto del Wu Wei. Y si en algún momento el sueño te encuentra, está bien. Esta historia continuará sin pedirte nada. Imaginen esto. No había relojes. No había una agenda dictando cada minuto. Ni reuniones interminables. Ni listas de tareas que se alargaban hasta el infinito, generando esa constante sensación de que nunca terminamos nada. En ese mundo, la única guía era el pulso de la naturaleza. Solo el cielo, el sol, la lluvia. Wild Campo, un lienzo inmenso y vivo que marcaba el compás de cada día. Nos situamos en las tranquilas aldeas del sur de China. Durante la majestuosa dinastía Ananéis, más de 2.0 años. Hombres y mujeres vivían sus vidas de una manera tan intrínseca, tan conectada con el flujo natural del universo, que, sin saberlo, ya practicaban el Wu Wei. ¿Qué es el Wu Wei? Es un concepto central del taoísmo, que a menudo se traduce como no acción, pero que en realidad significa acción sin esfuerzo. Acción que surge de la espontaneidad y la armonía con el Tao. Su vida era asombrosamente simple, sí, pero permítanme decirles, no era vacía. Era dura, por supuesto. La vida en el campo siempre lo ha sido, pero sorprendentemente no era tensa. No había esa fricción constante, esa resistencia a lo que es, que tan a menudo nos agota hoy en día. Piensen en el campesino taoísta. Él no forzaba la tierra, no la violentaba con métodos agresivos o químicos para exprimirle una producción antinatural. No, él la escuchaba. Observaba con una paciencia milenaria la estación, la calidad del suelo bajo sus pies, el vuelo de las aves que le indicaban los cambios en el clima. Sembraba cuando el momento era el adecuado, cuando la tierra estaba lista para recibir la semilla. No cuando un calendario arbitrario o una fecha límite comercial lo dictaba. Si venía la sequía, ¿qué hacía? ¿Se desesperaba? ¿Luchaba contra lo inevitable? No. Aceptaba. Si llovía demasiado, recogía el agua preciosa y esperaba. Había en su vida un ritmo, un pulso orgánico, como el de una respiración larga, profunda, y lo más importante, sin ansiedad. Era el ritmo de la naturaleza, y él era una parte intrínseca de ella. Las mañanas comenzaban no con una alarma estridente, sino con el primer canto de los gallos,
un despertador natural que conectaba con el amanecer. La luz del día llegaba lentamente, tiñendo el mundo de tonos dorados, y con ella comenzaban los movimientos suaves. No había prisa, solo una quietud activa. Las herramientas que usaban no eran muchas, ni modernas, ni ruidosas. Eran extensiones de sus propias manos, simples, eficientes, forjadas por generaciones. Y en cada gesto, al arar, al sembrar, al regar, había una presencia total, pero no una obsesión por el resultado. El proceso era el propósito. Al mediodía, cuando el sol se alzaba en su cenit y el calor se volvía intenso, llegaba la pausa sagrada. Bajo la sombra fresca de un árbol anciano o dentro de una pequeña choza de barro, el campesino descansaba. A veces, simplemente se sentaba, respiraba, escuchaba el zumbido de los insectos, el murmullo del viento entre las hojas. No necesitaba música para distraerse, ni una avalancha de pensamientos para entretenerse. No necesitaba hacer nada. Bastaba con estar, con ser. Era una forma de meditación, aunque quizás no usara esa palabra. Era la esencia de la atención plena vivida de forma innata. Por la tarde, si el día lo permitía, regresaba al campo. Tal vez a revisar el canal de riego, asegurándose de que el agua fluyera libremente, o a recolectar algunas hojas para una infusión medicinal que aliviaría el cansancio del día. Y al caer la noche, con la oscuridad volviendo lentamente azul el mundo, encendía un farol, preparaba una sopa suave y nutritiva, y se sentaba a ver la luna, que se alzaba majestuosa en el cielo. Era un final de día sin pantallas, sin ruido, solo la quietud del cosmos y la conexión con el ciclo natural. Estilo de vida, tan ajeno a nuestra concepción moderna de éxito. No era el resultado de una filosofía intelectual compleja o de la lectura de grandes tomos. Era, más bien, la expresión natural de una forma de estar en el mundo que no exige, no pelea, no acelera. Era la semilla de lo que luego grandes maestros como Zhuangzi y Laozi escribirían en tinta en el Tao Te Ching, pero que ya se vivía en la tierra, en el día a día de estos hombres y mujeres. Uno de los principios más bellos y liberadores del taoísmo es que el sabio no actúa con afán, pero todo se hace. Y esto, para el campesino, era una verdad evidente, palpable en cada cosecha. No necesitaba dominar el lenguaje poético del Tao Te Ching. Bastaba con mirar las estaciones, sentir el aire en su piel, oler la tierra mojada después de la lluvia. La sabiduría no estaba en los libros, sino en la experiencia directa. Pensemos en el agua. El agua no lucha contra la piedra, no la golpea con furia, la rodea, la erosiona con paciencia y llega más lejos. Siempre encuentra su camino. Así también era su forma de trabajar y de vivir. Una fluidez, una adaptabilidad que transformaba los obstáculos en parte del camino. Claro que había problemas. La vida en el campo nunca ha sido idílica. Enfermedades que no tenían cura, pérdidas de cosechas por plagas o desastres naturales, estaciones difíciles que ponían a prueba su resistencia. Pero incluso en medio de eso, se notaba una aceptación sin resignación, una conciencia profunda de que nada dura, ni lo bueno ni lo malo, y que lo único que se puede hacer es fluir con todo eso, como el río que se adapta a su cauce. Esta es la sabiduría silenciosa de quienes, sin discursos grandilocuentes, sin gurús ni seminarios, encarnaban la práctica del Wu Wei en cada fibra de su ser. No tenían miedo al descanso. De hecho, lo abrazaban como parte esencial del ciclo de la vida. No necesitaban un propósito ruidoso o una validación externa de su existencia. Su propósito era la vida misma, en su forma más pura y elemental. Solo estaban, como el río que fluye sin esfuerzo, como el bambú que se dobla con el viento,
y no se rompe, como la niebla que baja por las colinas sin pedir permiso, cubriendo el paisaje con su misterio. Y con este paisaje aún fresco en la mente, con el murmullo de la vida sencilla todavía resonando suavemente en nuestros oídos, nos preparamos para adentrarnos en una historia más sutil, más ensoñadora, que nos lleva aún más profundo en el corazón del taoísmo. La historia de un sabio que, en un sueño, no sabía si era hombre. Oh, mariposa. En una noche tranquila, entre el murmullo casi inaudible del viento que cruza las cañas de bambú, un hombre duerme y sueña. En su sueño, algo extraordinario ocurre. Este hombre, al que conocemos como Zhuangzi, se ha transformado en una mariposa. Sus alas son livianas, iridiscentes, y se mueve con una gracia natural que nunca antes había experimentado. Baila entre flores de colores vibrantes, sin un rumbo fijo, sin un nombre que lo defina. No se detiene a preguntarse quién es, ni a dónde va, ni cuál es su propósito. Solo se mueve, se impulsa, como si no hubiese diferencia alguna entre él y el aire mismo. Es la esencia de la libertad y la no identidad. Y entonces la magia del sueño se disuelve. Cuando despierta, aún con la sensación de ligereza en sus miembros, la memoria de su transformación es tan vívida que una pregunta profunda surge en su mente, una pregunta que resuena a través de los siglos y que ha desafiado a filósofos y buscadores de la verdad por igual. Soy Zhuangzi, que soñó que era una mariposa, o una mariposa que ahora sueña que es Zhuangzi, y así, sin pretensiones ni dogmas, sin necesidad de una respuesta definitiva. Una de las preguntas más profundas del pensamiento oriental queda flotando como bruma etérea sobre el estanque de la mente. Es una invitación a la reflexión, no a la conclusión. Zhuangzi, o Chuang-Tzu, como también se le conoce, fue un sabio taoísta del siglo IV a.C., un pensador radical para su época, profundamente poético y con un sentido del humor irónico que desarmaba cualquier pretensión. Vivió durante el turbulento periodo de los reinos combatientes en China, un tiempo de caos político, de ambiciones desmedidas y de guerras constantes que desgarraban el país. Pero Zhuangzi no quiso participar en ese juego de poder. Él optó por otro camino, el de la desconexión. Imaginen la presión. Le ofrecieron cargos importantes en la corte, la posibilidad de acumular riqueza, de ejercer poder, pero él los rechazó con una elegancia y una sabiduría que se manifestaban en sus famosos cuentos y parábolas. Muchas de sus historias eran absurdas a primera vista, muchas veces tan simples que desarmaban cualquier argumento lógico basado en la ambición o la convención social. Una de sus respuestas más célebres, cuando le ofrecieron ser primer ministro, fue: prefiero ser una tortuga viva arrastrando el barro en mi estanque que una tortuga muerta y reverenciada en un altar sagrado. Una metáfora poderosa de la libertad sobre la gloria vacía. Las enseñanzas de Zhuangzi no eran sermones moralistas, no eran mandatos, eran relatos, historias de árboles inútiles que no son talados precisamente por su inutilidad, de peces gigantes que un día aprenden a volar, de hombres que se olvidan de sí mismos para encontrar su verdadera naturaleza y, por supuesto, de mariposas que sueñan. Él hablaba de algo muy difícil de entender, desde la lógica racional occidental, la inutilidad como una virtud, la entrega total como la forma más elevada de sabiduría y el olvido del yo como el camino hacia la verdadera liberación. Para Zhuangzi, el sabio no es aquel que lucha por controlar su entorno, el que intenta imponer su voluntad a la naturaleza o a los demás, sino el que deja
permite diferenciarse de él, el que se funde, el que se vuelve uno con el flujo de la vida. Imagina por un momento, solo por un instante, que tú también fueras esa mariposa del sueño de Joan. Tus alas son livianas, casi ingrávidas. El cielo se extiende inmenso ante ti. No hay preguntas sobre el futuro, no hay juicio sobre el pasado, no hay prisas que te acosen. Solo existe una danza fluida, orgánica, entre pétalos y la luz del sol. En is Istar. Te das cuenta de algo profundo. No necesitas saber quién eres para existir. No necesitas controlar nada para que todo ocurra a tu alrededor. Simplemente eres y la vida se despliega. Zhuangzi nos regala otra parábola que ilustra esta sabiduría de la no acción. Nos cuenta la historia de un carnicero legendario que, después de años de cortar carne, ya no usaba la vista para guiarse, ni la fuerza bruta para cortar. Él operaba con el oído y con una intuición que iba más allá de lo meramente físico. Su cuchillo, decía Zhuangzi, no se desgastaba porque no forzaba el corte. Encontraba los espacios naturales entre las articulaciones de los animales y dejaba que la hoja siguiera su curso natural, sin resistencia. El cuchillo se movía con una fluidez que solo venía de la completa armonía entre el artesano y su tarea. Así, decía el sabio, es como debe vivirse, en seguir el Dao. Es como remar por un río sin agua. Si no te resistes, flotarás. Una metáfora que parece contradictoria, como flotar sin agua, se refiere a la ausencia de esfuerzo, a la confianza absoluta en el flujo de la vida. No es una renuncia a la acción, sino una acción que surge de la no resistencia. Este principio de fluidez se convierte en una visión completa del mundo. El arte de vivir sin perturbar, sin obsesionarse con los resultados, sin intervenir más de lo necesario, es la esencia del Wu Wei en su manifestación más pura. Otro de sus relatos más conocidos habla de un enorme pez llamado Kyun, que habita en las profundidades inmensas del océano. Cuando llega el momento de su transformación, Kun se convierte en un pájaro inmenso, majestuoso, llamado Peng. Este pájaro Peng vuela tan alto, tan lejos, que los pequeños gorriones que lo observan desde abajo se burlan de él. ¿De qué sirve volar tan alto?, se preguntan, incapaces de comprender la magnitud de su viaje. Pero Zhuangzi responde con una sabiduría serena: en cada criatura tiene su propio destino, su propio modo de existir. El problema es comparar. Aquí, sin decirlo de forma directa, Zhuangzi nos está enseñando una de las aplicaciones más prácticas del Wu Wei: la no comparación, la no interferencia en el camino de los demás, el dejar ser, sin resistencia a la diferencia, sin la necesidad de que todo se ajuste a nuestra pequeña visión del mundo. Y si volvemos a su sueño central, la mariposa que podría ser un hombre, o el hombre que podría ser una mariposa, quizás comprendamos que lo más importante en esta búsqueda de sabiduría no es encontrar la respuesta definitiva. Lo verdaderamente transformador es aceptar la pregunta y aprender a vivir dentro de ella. Sign Up Here es una invitación a la curiosidad, a la apertura, a la flexibilidad mental. Zhuangzi caminaba por los campos, a menudo sin rumbo fijo, con ropa gastada y una sonrisa irónica que parecía comprender los misterios del universo. Hablaba poco en persona, pero sus textos se extendieron como raíces profundas por toda la cultura china durante siglos, influyendo a poetas, artistas y filósofos. No fundó escuelas formales, no buscó discípulos para rodearse de un séquito, y sin embargo,
Su voz, su perspectiva única, sigue presente, resonando en aquellos que buscan una forma de vivir con mayor libertad y autenticidad. Es posible que su vida, hecha de pausas, de renuncias a las ambiciones mundanas y de una profunda conexión con el mundo natural, haya sido más influyente y transformadora que muchas de las grandes estrategias de emperadores y generales, porque su poder no radicaba en hacer grandes cosas, sino en dejar que las cosas ocurran en armonía con el Tao. Y ahora que sus relatos, estas gemas de sabiduría poética, flotan suavemente en nuestra memoria, nos preparamos para sumergirnos en otra dimensión de esta filosofía milenaria. No solo se trata de ideas sublimes, sino también de prácticas concretas, gestos pequeños, respiraciones lentas y una alquimia interna que transforma la tensión en calma. Nos adentramos lentamente en el misterio de cómo integrar esta sabiduría en nuestra propia vida. Aquellas que no se encontraban en grandes tratados, sino en la vivencia diaria, en la alquimia interna del ser, en la respiración lenta y hasta en la misma concepción de un jardín de piedra. Son los misterios de la inmortalidad y la armonía total, no como conceptos abstractos, sino como realidades sentidas. Imagina por un momento un jardín, no uno exuberante, no un estallido de colores brillantes y flores estridentes que compiten por tu atención. No, imagina un espacio contenido, un remanso de silencio, donde el musgo cubre con lentitud paciente las piedras antiguas y el viento apenas se atreve a mover las hojas de los pinos. Es un lugar donde la calma no es ausencia, sino presencia. El jardín taoísta no es, como podríamos pensar, un mero objeto de decoración o un capricho estético. Era, para los antiguos, un reflejo en miniatura del cosmos mismo. Cada piedra colocada con precisión, cada sendero curvado que invita a la exploración, cada elemento tiene un propósito profundo, al recordarle al caminante que la verdadera armonía no se encuentra en el control forzado, sino en la sutil alineación con lo que ya es. Es una invitación a ver la belleza en el desorden natural, en la asimetría, en la imperfección. Un recordatorio de que la naturaleza no se apresura y sin embargo, todo se logra. Así también son las prácticas taoístas. No buscan dominar el cuerpo con una disciplina férrea ni alcanzar metas externas ruidosas. Su objetivo es radicalmente diferente. Buscan regresar a un equilibrio tan profundo, tan esencial, que a veces se confunde con la nada. Es un vaciarse para poder ser llenado por el Tao. Los antiguos taoístas creían que el cuerpo humano no es una máquina que se desgasta y se rompe con el tiempo. No lo veían como algo estático. Lo percibían como un río que puede fluir con mayor o menor claridad, con más o menos energía. La energía vital, que ellos llamaban Ki, es como el viento entre montañas tan invisible, impalpable en su esencia, pero absolutamente determinante en cómo nos sentimos pensimos y cómo vivimos. Y si aprendemos a sentirlo, a guiarlo con suavidad, podemos vivir de una manera completamente diferente, con una vitalidad y una serenidad que parecen mágicas. Pero estas prácticas no eran para el consumo masivo, no se gritaban en plazas públicas, no se enseñaban en grandes academias, ni se escribían con orgullo en manuales al alcance de todos. Eran tesoros discretos, transmitidos de maestro a discípulo en susurros, a veces en silencio total, a través de la observación y la imitación. Se vivían más que se explicaban. Muchos de estos sabios optaban por la reclusión, viviendo en las montañas, en cuevas remotas o en pequeñas chozas apartadas. Allí meditaban durante horas, no con un cronómetro, sino al ritmo del sol y la luna. Observaban la forma en que las nubes se disolvían
en la cumbre de las montañas, como el río serpenteaba por el valle y ajustaban su propia respiración al ritmo del mundo natural que los rodeaba. Era una sintonización profunda. Una de sus prácticas más sutiles y poderosas era la respiración inversa. No se trataba simplemente de la inhalación y exhalación mecánica que hacemos a diario, sino de percibir cómo el aliento podía circular como una espiral desde el bajo vientre, el centro de la energía, el dantian, hasta la coronilla, y luego descender de nuevo. Era una forma de crear un circuito interno, un microcosmos energético dentro del propio cuerpo. En el taoísmo, la respiración no es solo un proceso fisiológico, es una danza interna, una conversación constante con el universo. El aire se convierte en un puente entre lo visible y lo invisible, entre el cuerpo físico y el espíritu. Inspirar no es solo llenar los pulmones, es abrir el cuerpo al cielo, absorber su energía. Y exhalar no es solo liberar aire, es rendirse con dulzura a la tierra, soltar lo que ya no sirve, anclarse en el presente. La alquimia interna, en cambio, era aún más misteriosa y profunda. Aquí no hablamos de calderos humeantes, ni de metales fundidos buscando oro físico. La alquimia taoísta consistía en transmutar emociones densas, hábitos arraigados y pensamientos limitantes en estados de mayo, conciencia y ligereza. Era un trabajo lento y paciente, no de meses, sino de años, a veces de toda una vida. Como pulir un espejo empañado por décadas hasta que refleje la luz de forma prístina. Se decía que en el interior del cuerpo humano existen tres tesoros fundamentales, tres pilares de nuestra existencia. El yin, la esencia vital, nuestra energía primordial heredada, la base de nuestra vida. El ki, la energía que anima todo, el aliento vital que fluye a través de nosotros. Y el shen, el espíritu, la conciencia, nuestra conexión con lo divino. Y el alquimista taoísta aprendía a conservar el yin, a refinar el kui y a elevar el shen. ¿Con qué propósito? No para volverse poderoso en el sentido mundano, ni para acumular bienes, sino para disolverse suavemente en la totalidad, para fundirse con el Tao, para vivir en un estado de unidad con el universo. A esto se le llamaba, a veces, la senda hacia la inmortalidad. Pero es crucial entender que no se refería a evitar la muerte biológica del cuerpo físico. La inmortalidad taoísta era una trascendencia de la angustia del ego, de la identidad limitada. Era vivir tan cerca del Tao, tan en armonía con el flujo de la vida y la muerte, que ya no se distingue entre el individuo y el universo, entre el yo y el todo. Uno se convierte en parte del ciclo eterno. En los monasterios taoístas, alejados del bullicio, uno podía observar rituales casi imperceptibles para el ojo no entrenado, movimientos lentos, casi detenidos, que parecían danzas en cámara lenta, manos que giraban como hojas al caer de un árbol, con una gracia natural, posturas de pie que duraban 1 hora o más, sin rigidez, sin tensión, solo con una presencia absoluta en el aquí y el ahora. El famoso arte del Tai Chi Chuan, con sus secuencias circulares y fluidas, es quizás una de las expresiones más conocidas de estas prácticas taoístas. Pero detrás de los gestos elegantes, lo que se practica es una forma profunda de desaprender a moverse, sin una intención rígida, actuar sin un querer forzado, seguir el flujo de la energía sin crear olas ni resistencia. Es una meditación en movimiento, y en los jardines, además de la contemplación, se medita sin meditar. Caminar entre las piedras, observar los estanques con sus carpas koi,
no es un acto pasivo. Es una forma de entrenar el corazón a ver sin juzgar, a observar la realidad tal como es, sin la interferencia de la mente. El silencio se convierte en maestro, en una profunda revelación de lo que realmente importa. Para muchos taoístas, el cuerpo no termina en la piel. Su campo energético, su esencia, se extiende como bruma hacia el entorno. Así, cuidar de uno mismo es también, inherentemente, cuidar del paisaje, del mundo que nos rodea. La forma en que uno se sienta, cómo respira o cómo se baña en un arroyo de montaña. Todo puede ser una oración sin palabras, un acto de conexión profunda. Los taoístas no hablaban de éxito como una meta a alcanzar con esfuerzo y ambición. Hablaban de armonía, y si alguna vez deseaban algo, no era poder o riqueza, sino vivir en paz, en perfecta sintonía con el ciclo de los días y las noches, ser uno con la brisa que acaricia los árboles, con las estaciones que cambian inexorablemente, con el vasto e inconmensurable paso del tiempo. Ahora que estas prácticas flotan en tu mente como hojas sobre el agua, invitándote a la reflexión, nos acercamos a un contraste inevitable. Mientras estos sabios buscaban disolverse en la simplicidad, en la conexión profunda con el universo, otros en su mismo tiempo acumulaban poder sin límites, imponían reglas rígidas y luchaban por controlar lo incontrolable. Ese es el mundo del que hablaremos a continuación, el mundo de los burócratas, los estrategas, los que no sabían rendirse, y cuya lucha, irónicamente, terminó por consumirlos. Llegamos al cuarto y último segmento de nuestro guión, el contraste, que cierra el círculo y refuerza el mensaje central de Radar del Éxito. Vamos a expandir esta parte final para darle un cierre poderoso y reflexivo. Aquí tienes la versión extendida del segmento 4, música de fondo, que evoca un sentido de contraste, quizás con elementos más estructurados o de percusión suave al principio, para luego volver a la serenidad. Narrador, hemos viajado desde la simpleza profunda del campesino taoísta, pasando por las parábolas enigmáticas de Xuanzi y adentrándonos en las sutiles prácticas de alquimia interna. Ahora, en este cuarto y último segmento de Radar del Éxito, nos enfrentaremos a un contraste fundamental, una dicotomía que existe desde tiempos inmemoriales y que nos obliga a mirar nuestra propia vida con una nueva perspectiva. Mientras los sabios del Tao aprendían a disolverse en la niebla de la montaña, a ser uno con el flujo incesante de la naturaleza, en las bulliciosas y altivas ciudades amuralladas de la antigua China, otro tipo de figura se levantaba con el sol. Un hombre inclinado sobre su escritorio, sus dedos manchados de tinta, las cejas fruncidas, el ceño cargado con el peso de los registros, de los nomas, de los informes interminables. Era un burócrata, un escriba, un funcionario, un hombre que había dedicado su vida a memorizar los clásicos confucianos, que había superado con éxito los rigurosos y extenuantes exámenes imperiales, y que ahora respondía cada día a las exigencias cambiantes del poder central. En el mundo del burócrata, todo tenía un lugar asignado. Cada persona, cada objeto, cada evento debía ser clasificado, controlado, evaluado, cuantificado. Las cosechas debían ser registradas con precisión para los impuestos. Cada nacimiento y cada muerte debían estar documentados. Los ladrillos de cada canal, los techos de cada aldea. Nada podía ser dejado al azar. Nada podía escapar a la meticulosa red de la administración imperial. Era un sistema diseñado para la previsibilidad, para la eficiencia, para el control absoluto. El Tao, con su fluidez ambigua, con su naturaleza inasible e impredecible, simplemente no tenía cabida en este sistema. Para estos hombres, el Tao
No era una fuerza sagrada, no era el camino natural del universo, sino, irónicamente, un problema de gestión, un elemento caótico que necesitaba ser domado, encauzado y, si era posible, planificado. Imagina a uno de estos hombres. Su día comenzaba antes del amanecer, a menudo a la luz de una vela parpadeante, con la lectura de los edictos imperiales que marcaban el compás de su jornada. La jornada transcurría entre disputas legales que requerían su juicio, decisiones administrativas que afectaban a miles de personas, la elaboración de informes censales detallados. El sonido del pincel sobre el delicado papel de arroz era casi constante, un eco de su incesante actividad. La mente, siempre activa, siempre planificando, siempre analizando. La espalda, tensa por las horas de trabajo. La mirada, ansiosa, siempre buscando la aprobación de sus superiores. Siempre con el miedo latente a un error, una omisión, un desliz que pudiera costarle el cargo. O incluso la vida en un régimen donde el poder era absoluto. No dormía profundamente. Sus noches estaban pobladas por los mismos pensamientos que lo acosaban durante el día. Soñaba con cifras, con jerarquías, con auditoría. Y al despertar, no respiraba con la tranquilidad del campesino, sino con la prisa del deber, con la urgencia de la próxima tarea. Muchos de estos funcionarios creían sinceramente estar sirviendo al orden, a la estabilidad de la sociedad, al bien del imperio, y en parte lo hacían. Su labor era necesaria para una estructura compleja, pero el orden externo que construían, esa intrincada red de reglas y controles, muchas veces costaba un desorden interno profundo, una fractura entre su ser y su hacer. El Dao, como el agua que siempre encuentra su camino, no puede ser atrapado por completo. Pero en sus intentos desesperados por encauzarlo, por controlarlo, los burócratas a menudo se extraviaban no en el mundo, sino en su propia red de reglas, de regulaciones, de jerarquías que ellos mismos habían tejido. Se volvían prisioneros de su propio sistema. La historia está llena de ejemplos. Nos cuenta de ministros brillantes que, a pesar de su intelecto, terminaron destituidos y exiliados por un suspiro mal interpretado por el emperador o por una intriga palaciega. The Emperor's Cue. Buscaban la inmortalidad física mediante el control absoluto de sus súbditos, de sus recursos, de cada detalle de su vida, y murieron en soledad, rodeados de lujo pero sospechando de todos, incluso de sus propios médicos, consumidos por el miedo y la paranoia. Mientras tanto, en una humilde choza de bambú, oculta entre las montañas, un sabio preparaba su té con calma. No tenía riquezas ni tierras que reclamar, ni honores que exhibir, pero caminaba ligero, libre del peso de las expectativas. Dormía sin sobresaltos, su mente en paz, y cuando llovía, simplemente dejaba que lloviera, sin quejarse ni intentar controlar el clima. Este contraste no es un juicio moral, no es una condena a la ambición, ni una glorificación romántica del ascetismo por sí mismo. Es, más bien, una forma de mostrar cómo dos caminos fundamentalmente distintos pueden llevar a estados del ser radicalmente diferentes. Uno se obsesiona por la estructura, por el control. El otro confía en el vacío, en la potencialidad que reside en el no hacer. Uno teme el caos, lo combate. El otro aprende a bailar con él, a encontrar el ritmo en la imprevisibilidad de la vida. Zhuangzi, uno de los grandes sabios taoístas, se reía con dulzura de los cargos públicos. Cuando le ofrecieron uno, dijo que prefería seguir siendo
como una tortuga muerta, arrastrando su cola en el lodo. Una criatura humilde, pero libre, que convertirse en un símbolo de poder, encerrado y reverenciado en un templo. Esa respuesta no era rebeldía, no era desidia, era libertad. Era la comprensión de que la verdadera riqueza no reside en lo que se acumula, sino en lo que se suelta. El taoísmo en esencia nos recuerda que el esfuerzo constante por controlar lo incontrolable, por forzar los resultados, a veces nos aleja de lo que más buscamos en la vida en paz interior, claridad mental, un propósito genuino que no dependa de la validación externa y que es posible lograr mucho, florecer, vivir una vida plena, sin forzar nada, dejar que la vida crezca por sí sola, como un bambú que se curva con el viento sin romperse, adaptándose en lugar de resistir. En fondo, el arte de no esforzarse. La esencia del Wu Wei no significa abandonar la vida, la responsabilidad o el crecimiento. Significa confiar. Significa escuchar el ritmo de la existencia. Significa estar plenamente en el presente, con sus desafíos y sus regalos. Y desde ese lugar silencioso, desde esa conexión profunda con el Dao, responder con lo justo, actuar cuando el momento es correcto y descansar cuando el viento cambia de dirección, sabiendo que la vida tiene su propio curso como él sabía. Como plomos. Y así hemos llegado al final de este trayecto, un viaje lento y profundamente envolvente por el antiguo arte de no esforzarse. Un camino que nos ha llevado desde los campos fértiles de la China antigua hasta los intrincados jardines de piedra y las mentes brillantes de los sabios taoístas. Quizás, mientras escuchabas estas palabras, mientras la narración se desplegaba, una parte muy profunda de ti, casi olvidada, recordaba algo esencial, un ritmo más suave, una respiración más honda que la habitual, una manera de estar en el mundo que no implica constante lucha, que no exige esa fricción agotadora que tan a menudo experimentamos. Hemos explorado el Wei, esa noción taoísta que a primera vista parece tan paradójica en nuestro mundo de productividad obsesiva. Pero el Wu Wei no es, bajo ninguna circunstancia, pasividad, no es resignación ante el destino o falta de ambición. Todo lo contrario, es acción sin fricción. Es tomar decisiones con fluidez, sin esa rigidez mental que nos bloquea. Es vivir con presencia plena, pero sin ansiedad, sin esa constante preocupación por el futuro o el control de cada detalle. Es la sabiduría temporal de los antiguos que cultivaban la tierra, no con imposición, sin escacándola, sin intentar dominarla, sino permitiéndole ser. Pao es la lucidez inigualable de Zhuangzi, que al soñar que era mariposa, nos enseñó la profunda belleza de dudar con calma, de abrazar la incertidumbre como una fuente de libertad. Es la paciencia de quienes moldeaban su vida interior, no con golpes bruscos, sino como se cuida un delicado jardín de piedra, con gestos precisos y suaves. Y es la claridad asombrosa de los sabios que, al rechazar el poder mundano y los honores externos, abrazaron una libertad infinitamente más profunda y duradera. Sabemos que, en tu día a día, el mundo seguirá empujando. Las tareas se acumularán, las notificaciones de tu teléfono seguirán vibrando con urgencia, y las exigencias parecerán no tener fin. Pero tal vez, solo tal vez, en medio de todo ese torbellino, puedas recordar este principio silencioso, esta semilla de sabiduría taoísta, aunque a veces no hace falta forzar la situación, que lo más importante
lo verdaderamente esencial crece como el bambú, en silencio, sin prisas, desde dentro, con una fuerza tranquila e imparable. Tal vez puedas observarte más a ti mismo y al mundo que te rodea y reaccionar menos impulsivamente. Caminar más despacio por el pasillo, por la calle. Responder con menos palabras, pero con mayor presencia y significado. Y sobre todo, aprender a dejar que ciertas cosas se acomoden por sí mismas, que encuentren su propio equilibrio, como el agua que siempre encuentra su cauce natural, sin que tengamos que empujarla, porque el arte de no esforzarse no es una huida del mundo, ni un abandono de tus responsabilidades o sueños. Es, en su esencia más pura, aprender a moverte dentro de él con una gracia que te libera, con una eficiencia que no desgasta, con una paz que te sostiene. Y quizás mientras apagas la luz de tu habitación o simplemente cierras los ojos al final de este día, puedas sentir que esta filosofía no está confinada a los libros polvorientos de la antigüedad, ni a las cumbres solitarias de montañas lejanas. No, esta sabiduría ancestral reside y late dentro de ti, como un río suave que fluye constantemente, como una pausa necesaria que te recarga, como una mariposa que sueña tranquila, sin preocuparse por ser hombre y que al despertar sigue siendo libre. Gracias por acompañarnos esta noche en Radar del Éxito. Que descanses profundamente, que fluyas con la vida y que regreses cuando quieras a este sereno arte de no forzar. Buenas noches.